Tema 12. El presupuesto del Estado. Epígrafe 1. El presupuesto. Subepígrafe 1.1. Concepto. El artículo 32 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, los presupuestos generales del Estado, constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman el sector público estatal. Subepígrafe 1.2. Características. El presupuesto es un acto de previsión en la doble vertiente de los gastos e ingresos precisos para financiarlos durante un periodo de tiempo determinado. Es una exigencia normativa en la medida que obliga al gobierno y a la administración a su cumplimiento desde una perspectiva política y jurídica. Tiene forma contable, ya que la elaboración y ejecución del mismo sigue las normas contables del Plan General de Contabilidad Pública. Está formalmente equilibrado, ya que, junto a las partidas de gastos, deben incluirse los ingresos necesarios para financiarlos. Este equilibrio formal es una consecuencia del equilibrio contable. Tiene un ámbito temporal, siendo necesario su elaboración durante periodos iguales y sucesivos. Epígrafe 2. El ciclo presupuestario. Subepígrafe 2.1. Elaboración. Artículo 134.1 de la Constitución Española. El Gobierno elabora los presupuestos generales del Estado. Artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera determina el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas. En el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de HFP y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Se tendrán en cuenta las recomendaciones y opiniones emitidas por la Unión Europea. La propuesta de estos objetivos irá acompañada de un informe del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, previa consulta al Banco de España, teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. El acuerdo que contiene los objetivos se remitirá a las Cortes Generales. Tras el debate en pleno, las cámaras se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno. Si una de las cámaras rechaza los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento. Aprobados los objetivos, se elabora el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. El procedimiento por el cual se regirá la elaboración de los presupuestos generales del Estado se establecerá por orden del Ministro de Hacienda, actualmente la Orden HFP 614/2017 de 27 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2018. Una vez elaborados los estados de gastos e ingresos, estos se evaluarán al titular del MHFP, quien someterá el acuerdo del Gobierno al anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2018. El proyecto de LPGE se remitirá a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior, al que se refiere acompañándolo la siguiente documentación. A. Las memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos anuales. B. Las memorias explicativas de los contenidos de cada presupuesto, con especificación de las principales modificaciones que presenten en relación con los vigentes. C. Un anexo con el desarrollo económico de los créditos por centros gestores de gasto. D. Un anexo de carácter plurianual de los proyectos de inversión pública, que incluirá su clasificación territorial. E. La liquidación de los presupuestos del año anterior y un avance de la liquidación del ejercicio corriente. F. Las cuentas y balances de la Seguridad Social del año anterior. G.
Los estados consolidados de los presupuestos. H. Un informe económico y financiero. I. Una memoria de los beneficios fiscales. Subepígrafe 2.2. Aprobación. El proyecto de ley del Presupuestos Generales del Estado será remitido a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera, junto con la documentación anexa señalada en la LEGP. El proceso de examen, enmienda y aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado se realiza por las Cortes Generales conforme al reglamento de las dos cámaras. Se aplicará el procedimiento legislativo común con las siguientes especialidades. Gozará de preferencia en la retramitación con respecto a los demás trabajos de la Cámara. Las enmiendas del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que supongan aumento de créditos en algún concepto únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen una baja de igual cuantía en la misma sección. Las enmiendas al proyecto de ley de presupuestos que supongan minoración de ingresos requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, dando comienzo el plazo para la presentación de enmiendas. Si son a la totalidad, se discuten en el Pleno. Las demás enmiendas se tratarán en la Comisión Legislativa Permanente de Presupuestos. Tras el debate en el Pleno del Congreso, se remite al Senado, que seguirá los mismos trámites. Sanción y promulgación real. Publicación en el Boletín Oficial del Estado. Prórroga de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Artículo 38 de la LGP. Si la LPGE no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el BOE. Subepígrafe 2.3. Ejecución. La ejecución del presupuesto corresponde al Gobierno. La ejecución presupuestaria abarca un año natural, ejercicio económico. La ejecución de los estados de ingresos se lleva a cabo por la Administración. De los estados de gastos se realiza a través del procedimiento de ejecución del gasto público, que se divide en dos fases sucesivas. Ordenación del gasto, que se dirige de forma directa al reconocimiento de la obligación económica y que es realizada por un órgano gestor del gasto. Ordenación del pago, que tiene como objetivo el cumplimiento de la obligación previamente contraída y que se realiza por un órgano gestor del pago. Subepígrafe 2.4. Control. Control interno. Este control está atribuido a la intervención general de la Administración del Estado. Control externo, que es ejercido por un órgano independiente del órgano controlado. A su vez, puede diferenciarse entre control político y control jurisdiccional o técnico. Un control político, ejercicio por el Poder Legislativo, las Cortes Generales, se realiza en base a memorias e informes del Tribunal de Cuentas, así como mediante el estudio, discusión y aprobación de la Cuenta General del Estado. Cuenta General del Estado. Se formará mediante la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público estatal. Deberá suministrar información sobre la situación patrimonial y financiera, el resultado económico patrimonial y la ejecución del presupuesto del sector público estatal. A la Cuenta General del Estado se acompañará la cuenta de gestión de tributos cedidos a las comunidades autónomas. Se formará por la IGE y se elevará al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de octubre del año siguiente al que se refiera. El Tribunal de Cuentas, por delegación de las Cortes Generales, procederá al examen y comprobación de la Cuenta General del Estado dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que las haya recibido. El Pleno, oído el fiscal, dictará la declaración definitiva que le merezca para elevarla a las cámaras con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno. Un control jurisdiccional o técnico realizado por el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado, siendo funciones del Tribunal de Cuentas. A. La fiscalización externa
permanente y consultiva de la actividad económica financiera del sector público. B. El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Epígrafe 3. El presupuesto del Estado en España. El artículo 134 de la Constitución Española establece lo siguiente. 1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. 2. Los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. 4. Si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. 5. Aprobados los presupuestos generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. 6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. 7. La ley de presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. Órganos integrantes del sector público estatal. Artículo 2. A. La Administración General del Estado. Artículo 2 de la Ley General de Presupuestos. A. La Administración General del Estado. B. El sector público institucional estatal, integrándolo las siguientes entidades. A. Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en: primero, organismos autónomos; segundo, entidades públicas empresariales; b. Las autoridades administrativas independientes; c. Las sociedades mercantiles estatales; d. Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado; e. Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado; f. Los fondos sin personalidad jurídica; g. Las universidades públicas no transferidas; h. Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados, y cualquier organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, para 2017, por su parte, al regular en su artículo 1 el ámbito de los presupuestos generales del Estado, establece que los presupuestos generales del Estado para el ejercicio del año 2017 se integran: a. El presupuesto del Estado; b. Los presupuestos de los organismos autónomos de la Administración General del Estado; c. El presupuesto de la Seguridad Social; d. Los presupuestos de las entidades públicas empresariales; e. Los presupuestos de las sociedades mercantiles estatales; f. Los presupuestos de las fundaciones del sector público estatal; g. Los presupuestos de las autoridades administrativas independientes, las universidades públicas no transferidas, los consorcios adscritos a la Administración General del Estado, los fondos sin personalidad jurídica y de las restantes entidades del sector público estatal. Subepígrafe 3.1. Principios. Presupuestarios. Ley General de Presupuestos 47/2003. A. Principio de reserva de ley. B. Principio de competencia. C. Principio de control. D. Principio de unidad de caja. E. Principio de presupuesto anual. F. Principio de contabilidad. G. Principio de unidad de patrimonio. Estabilidad presupuestaria. LO 2/12. A. Principio de estabilidad presupuestaria. B. Principio de sostenibilidad financiera. C. Principio de plurianualidad. Plurianualidad. D. Principio de transparencia. E. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos. F. Principio de responsabilidad. G. Principio de lealtad institucional. Epígrafe 4. Los créditos
Epígrafe 4. Los créditos presupuestarios. El artículo 35 de la LGB define los créditos presupuestarios como cada una de las asignaciones individualizadas de gasto que figuran en los presupuestos de los órganos y entidades a que se puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados. Subepígrafe 4.1. Estructura de los presupuestos. La estructura de los presupuestos generales del Estado y de sus anexos se determinará de acuerdo con lo establecido en la LGP por el Ministerio de Hacienda, actualmente Ministerio de Hacienda y Función Pública, teniendo en cuenta la organización del sector público estatal, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades y objetivos que se pretenda conseguir. Se estructura de la siguiente manera. Estado de gastos. Clasificación orgánica. Se agrupará por secciones y servicios de los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto. Clasificación por programas. 1. Servicios públicos básicos. 2. Actuaciones de protección y promoción social. 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente. 4. Actuaciones de carácter económico. 5. Actuaciones de carácter general. La estructura de programas diferenciará los programas de gasto de carácter finalista, letras A a L, área de gasto, política de gasto, grupo de programas. Y de los programas instrumentales o de apoyo y los de gestión, letras M a Z. Clasificación económica. Se agruparán los créditos por capítulos separando operaciones corrientes, capítulos 1 a 4, 1. Gastos de personal, 2. Gastos corrientes de bienes y servicios, 3. Gastos financieros, 4. Transferencias corrientes. Operaciones de capital, capítulos 6 y 7. 6. Inversiones reales, 7. Transferencias de capital. Operaciones financieras, capítulos 8 y 9. 8. Archivos financieros, 9. Activos financieros, 9. Pasivos financieros. El Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, capítulo 5. Estado de ingresos. Clasificación orgánica. Distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración General del Estado y los correspondientes a cada uno de los organismos autónomos, los de la Seguridad Social y los de otras entidades, según proceda. Clasificación económica. Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. Los ingresos corrientes, capítulos 1 a 5, 1. Impuestos directos y cotizaciones sociales, 2. Impuestos indirectos, 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos, 4. Transferencias corrientes, 5. Ingresos patrimoniales. Los ingresos de capital, capítulos 6 y 7, 6. Enajenación de inversiones reales, 7. Transferencias de capital. Las operaciones financieras, capítulos 8 y 9, 8. Activos financieros, 9. Pasivos financieros. Los capítulos se desglosan en artículos, concepto y subconcepto. Pues este es el final del tema 12, el presupuesto del Estado.